La educación social es la protagonista de este espacio de radio de la UNED en Radio 3, con la colaboración del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales. Hablamos del 8º Congreso Estatal de Educación Social, que va a tener como lema Educación Social, Dignidad y Derechos. Se va a desarrollar en Zaragoza el 16, 17 y 18 de abril del próximo año, el 2020. Una fecha muy especial y una cita ineludible para todos los educadores sociales, pedagogos y todos aquellos profesionales y estudiantes también que estén implicados en el sistema educativo y en la educación social en particular. Tenemos la oportunidad de hablar directamente con Lourdes Menacho Vega. Ella es la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Lourdes, por acompañarnos de nuevo en este tiempo de radio de la UNED. Y también Antonio Luis Balsa Urós. Él es presidente del comité organizador de este congreso estatal, vicepresidente del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón. Y digo que es una oportunidad también que hablemos con el vicepresidente de este colegio, porque es el colegio que va a acoger este encuentro nacional. Ambos educadores sociales con una trayectoria de muchos años en la profesión y también en la formación de futuros educadores sociales, con trayectorias en las que han tenido oportunidad de trabajar en ámbitos muy diferentes y muy interesantes, que de alguna manera reflejan también los intereses y las estrategias en las que siguen trabajando. Lourdes Menacho Vega, antes de hablar del Congreso, me gustaría que nos hablase de esas prioridades dentro del ámbito de la educación social. Primero agradeceros nuevamente a la UNED la posibilidad y la participación tanto en la organización, porque es entidad colaboradora, en la realización del Congreso, como en la difusión a todos los estudiantes que tenéis, que están cursando el grado de Educación Social y otros grados, porque el Congreso, lo explicará Antonio posteriormente, está abierto a otros profesionales. Nosotros no cerramos nuestros congresos solo a educadoras y educadores sociales, sino a todos aquellos agentes que quieren aprender y conocer, ¿no?, sobre la intervención socioeducativa. Dentro de lo que es el Consejo, ahora mismo preferimos tener pocos objetivos, pero más, por lo menos conseguirlos, ¿no? Si son muy altos, quizás nos agobiamos, porque sí nos gusta indicar el año que viene los estudios que acreditan académicamente la educación social, que en su inicio fue una diplomatura y ahora actualmente un grado, hacen 25 años de existencia. O sea, el año que viene la primera promoción de educadoras y educadores sociales que se diplomaron en este país, en algunas comunidades antes que en otras, pues hace 25 años. Pero la profesión es mucho más amplia. Entonces, quizás en el crecimiento de las profesiones esto siempre ha ocurrido, pero a nosotros nos ocurre ahora y por eso lo transmitimos. Una cosa es el desarrollo de la profesión y otra cosa es el desarrollo del estudio específico que la academia acredita que somos diplomados o graduados en educación social. En esta tarea pues tenemos que seguir trabajando en la visibilidad de quiénes somos, qué hacemos y en qué situación trabajamos. Y también el Congreso va muy relacionado con ese planteamiento. Por otra parte, estamos trabajando también todo lo que es la regulación de nuestra profesión. El origen de nuestra profesión, en parte lo hacían personas de forma altruista y voluntaria y asistencialista. Hemos evolucionado, la sociedad evoluciona y planteamos que el derecho a la educación social es un derecho de ciudadanía. No es algo aleatorio, algo asistencial y voluntarista. Entonces, todavía compañeros y compañeras trabajamos en unas circunstancias y situaciones que no son todavía nada dignas, como tampoco son dignas las situaciones que vive la población con la que trabajamos. Bueno, es muy relevante esta presentación, se la agradezco a Lourdes porque
creo que lleva 24 años en la profesión y además Antonio Luis Balsa Urós pues se ha jubilado como educador social. Yo creo que eso también es relevante y además cada año desde hace pues yo creo que por lo menos una década celebran el Día Internacional de la Educación Social. En otras ocasiones hemos hablado aquí de lo especial que es ese día de reivindicación, de felicitación, de celebración de la educación social, pero en esta ocasión es más especial todavía, Antonio Balsa, porque en el marco de ese Día Internacional de la Educación Social que se va a celebrar en Zaragoza, pues se va a presentar oficialmente este 8º Congreso. Me gustaría que nos hablase un poco de ese marco del Día Internacional de la Educación Social. Bueno, pues buenos días y sobre todo eso, muchas gracias por la invitación. Pues entendemos que es una oportunidad que hay que aprovechar la celebración que normalmente es el día 2 de octubre, pero por razones técnicas hemos tenido que adelantarlo al 28 de septiembre. En Zaragoza hay que pensar que son las fiestas del Pilar y eso pues supone un trastorno logístico. Entonces queremos presentar efectivamente en el Día de la Educación Social este 8º Congreso, porque va a ser el evento más importante del próximo año que se celebre en torno a la educación social. Y pues queremos hacerlo pues con actos un poco de, digamos, técnicos, por una parte, ¿no? La presentación del comité científico, el comité organizador, de en qué va a consistir un poco el congreso, cuáles son los objetivos que se pretenden. Después hay una presentación de una compañera de Aragón que ha escrito un par de libros y nos va a comentar algo de esto también. Hay una mesa redonda también donde queremos que participen pues la universidad, el Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón, el propio Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales, pues precisamente para debatir un poco cuál es la situación y las perspectivas de futuro de la profesión en este momento, ¿no? En septiembre en Aragón. Y luego por la tarde pues también se ha preparado una actividad lúdica que es la presentación de una obra de teatro que se llama El Espejo Gitano, que está hecha pues por payos y gitanos. Es una obra pues que cuenta la historia del pueblo gitano y que creemos que ayuda mucho a visibilizar también a esta población, ¿no? Efectivamente, me gustaría también que nos mencionase el lema de ese día, Educación Social, Profesión y Futuro, porque estaba viendo el programa y el título concreto de la mesa redonda que nos mencionaba la educación social como derecho ciudadano en la sociedad del siglo XXI. Ustedes, yo creo que desde hace 25 años que de alguna manera pues entraba la academia en la formación de los educadores sociales, han reivindicado no solamente la profesión, sino siempre pues esa educación social como derecho ciudadano. Ha sido el lema, además de otros días internacionales de la educación social, Antonio. Pues sí, incluso vamos, el congreso anterior que se celebró en Sevilla, pues el lema era más educación social o más ciudadanía. Es decir, o sea, entendemos pues precisamente que la profesión o la educación social, que tiene esa vertiente profesional, pues no es ajena al mundo en que vivimos y que tiene que tener pues un componente importante de compromiso y de pretender transformar la sociedad en beneficio público principalmente, ¿no? Hay que entender que las personas nos hacen los encargos, que son las instituciones normalmente las que contratan los servicios de educación social para toda la ciudadanía, con el espíritu de mejorar la cohesión social y de mejorar las posibilidades y los derechos, que se respeten los derechos de la ciudadanía. Y eso pues intentar hacer crecer un poco el papel de digamos, el bienestar social y la dignidad, entendemos eso. Es decir, este es uno de los objetivos y los lemas que hemos planteado en este momento. Pues no sé si está de moda la palabra dignidad, pero vamos, se está viendo, pues hace falta una vivienda digna, un trabajo digno, todo el mundo habla de dignidad y nosotros no somos ajenos a eso, ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, si no está de moda, hay que ponerla de moda porque es una de esas palabras con fuerza y que de alguna manera configuran la esencia del ser humano.
Lourdes Menacho, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. Durante muchos años y sigue vinculada al Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, del que también fue presidenta. ¿Por qué se elige Zaragoza para este Congreso Nacional? Porque, bueno, es el octavo, más o menos se realizan cada 4 años más o menos y casi siempre en el mes de abril. ¿Por qué Zaragoza? Bueno, hemos elegido Aragón en este caso porque intentamos, bueno, yo llevo relativamente ni 2 años como presidenta del Consejo, pero sí que todavía estoy en la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, porque para estar en Consejo hay que estar en una Junta de Gobierno de un colegio, es algo que así está establecido en los estatutos, y lo que intentamos es que desde el primero que se hizo en Murcia, lo hemos hecho ya en diferentes comunidades autónomas, y un poco se elige aquella comunidad que se encuentra con fuerza y lo plantea, porque no siempre todos los colegios se encuentran en el mismo momento, porque no olvidemos que nuestras juntas de gobierno están formadas por personas que altruistamente y voluntariamente dedican su tiempo, aparte de desarrollar su trabajo como educadora social, que yo creo que esto tiene mucho más valor. Entonces, pues se intenta que vaya rotando para no repetir. Mientras haya una comunidad que todavía no haya realizado el congreso, pues seguiremos cambiando. En este caso, Aragón se presentó, se vio bien en la asamblea y siguió adelante la propuesta. Y también quizás porque en estos momentos que vivimos, y también lo explicará seguramente mejor Antonio que yo, pero yo soy de zona rural y también lo reivindico, que es el tema de la despoblación. Los colegios que tienen más provincias despobladas tienen menos personas, menos habitantes, menos posibilidades de crecer. Y los ayuntamientos que tienen menos habitantes tienen menos capacidad económica de desarrollar programas de intervención social que modifiquen pues aquellas situaciones injustas que están viviendo personas o colectivos concretos. Entonces, la palabra territorio en educación social es muy importante, y en el Congreso pues también lo será. Pues vamos a hablar de ese congreso, pero antes me gustaría mencionar que, y vamos a poner un enlace a la revista de educación social dentro de ese gran portal de la educación social, eduso.net, porque hay un artículo de Alberto Fernández de Samamed, educador social, presidente de honor del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. Además, bueno, es de 2016, pero ahí nos pone todos los enlaces a los distintos encuentros, a los distintos congresos estatales, e incluso a aquel congreso cero, digamos, del año 1987 que se había realizado en Pamplona, y bueno, en ese caso era el Congreso Estatal del Educador Especializado. A partir de ahí, pues en el 95 es cuando comienzan pues los congresos estatales de educación social. Antonio Balsa, mencionábamos que es presidente del comité organizador y además vicepresidente del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón, que acoge este encuentro nacional. Me gustaría que nos hablase del lema, de los ejes. Es algo que llevan preparando además prácticamente desde que se acabó el anterior congreso, desde 2016, desde el de Sevilla, porque es algo complejo, que requiere mucho trabajo y además algo importantísimo. Ustedes siempre consultan con todos los colegiados de todos los colegios sobre los temas, sobre la organización, todos los aspectos. En este punto, a pocas fechas ya, que ya están abiertos los plazos para enviar comunicaciones, póster, experiencias, ¿qué nos puede decir de este encuentro? Bueno, lo primero, pues eso, Aragón, que fue el territorio elegido para desarrollar este congreso, pues decidió que fuera Zaragoza, pero por una razón muy importante, por la accesibilidad. Es decir, facilitar a las personas de todo el Estado español que quisieran asistir el que tuvieran medios de transporte accesibles.
Incluso dentro de la propia ciudad de Zaragoza hay 2 palacios de congresos, cuál mejor, pero también elegimos precisamente el que tiene mejores comunicaciones, el que está más integrado en la población y que es accesible pues en cuestión de alojamientos, de transporte, etcétera. O sea que intentamos dar todas las facilidades del mundo para que todas y todos los educadores sociales se puedan acercar a Zaragoza. Incluso el precio intentamos que sea lo más razonable posible para facilitar el acceso de estudiantes, de otros profesionales también y sobre todo pues de los colegiados. En Aragón hay más de 600 colegiados, con que esperemos que se supere esa cifra de asistentes. En Sevilla eran más de 600 claro. Congresistas sí. Y presencialmente, que sí. Es complicado. Entonces, pues bueno, aceptamos el reto, digamos, y nos lo propusimos y claro, digamos, cada 4 años, pues digamos, las inquietudes sociales van cambiando, ¿no? Y en este momento, pues eso que estamos hablando de la falta de dignidad, que hay trabajadores pobres, que hay menores o niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares que están causando problemas sociales o cierta alarma social, son temas que hay que abordar sí o sí. La España despoblada, la Agenda 2030, pero también además pues la formación universitaria para ver si es acorde y sobre todo los congresos tienen que servir para hacer una reflexión sobre la profesión. Es decir, normalmente todos estamos imbuidos de nuestro trabajo, tenemos un encargo muy concreto normalmente de las instituciones para atender lo mejor posible a las personas, pero a veces es bueno y es necesario el reunir a todas y todos los profesionales posibles, con universitarios y con otros perfiles profesionales, para debatir, discutir, en fin, aportar diferentes puntos de vista que puedan ayudar a centrar en la intervención diaria, porque ya no olvidemos pues que nuestra acción personal individualizada también está en un contexto de política social, o sea, es decir, que también los educadores o las educadoras y educadores sociales somos agentes en las políticas sociales y es nuestra obligación, no solamente en la configuración de leyes, en el establecimiento de planes, tenemos que aportar nuestros conocimientos y nuestra visión para que efectivamente pues haya una justicia social que es absolutamente necesaria y también pues que nuestra intención es que las intervenciones que realicemos con la población tengan la mayor calidad posible y esto a veces solo se logra pues eso, con unas condiciones dignas que incluyen también las de los propios profesionales, que tienen sueldos a veces mileuristas y eso nos preocupa y mucho porque esta profesión pues parece que no está suficientemente reconocida todavía socialmente, ¿no? Vemos en el avance del programa que, bueno, el lema ya lo hemos mencionado, educación social, dignidad y derechos, 2 grandes ejes en torno a los que van a girar pues los distintos aspectos y las distintas participaciones en este Congreso Nacional. El primero, la dignidad de las personas y de los profesionales y el derecho a la educación social. El otro eje, la acción socioeducativa como acción transformadora. Por algo que ha mencionado hace un momento, me gustaría comenzar por ese segundo eje, Antonio, por el tema de la acción socioeducativa como acción transformadora, no solamente de los individuos, sino del entorno, de la sociedad en la que vivimos. Pues por supuesto, o sea, decir, esta es una de las preocupaciones, por lo que digo, la acción socioeducativa no puede estar exclusivamente centrada en un encargo concreto y puntual hacia las personas, que puede estar mejor o peor definido por las instituciones, que normalmente son las entidades que contratan nuestros servicios, pero hace falta trascender un poco esto y sobre todo intentar eso, hacer una transformación social en el mejor de los sentidos y para que se reconozcan y respeten todos los derechos de todos los ciudadanos. Y que eso ayude pues a eso, a vivir, a cohesionar la sociedad todavía más. Yo creo que somos un entramado profesional muy invisible todavía, a efectos de no sé cuántos educadores colegiados podemos tener en España, pero más de 15.000 posiblemente, muchos más, y habrá otros que no estén colegiados incluso, pero esta labor callada, diaria, con la población vulnerable, en riesgo, e incluso también con la propia población normalizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? El trabajo en los centros de tiempo libre es educativo también y es educativo social, ¿no? Y trabajan con población totalmente normalizada.
como dice algún filósofo, pues para educar hace falta toda la tribu. Entonces, pues bueno, implicar a toda la comunidad es absolutamente imprescindible. Luego, por supuesto, pues están los papeles de los medios de comunicación, pero también eso, nuestra posición es ayudar, digamos, a los políticos a tomar las decisiones más responsables y que mejor se adapten a las necesidades y demandas y potencialidades de la población, efectivamente. Hay un asunto, Lourdes Menacho, y vuelvo a citar esa revista de educación social, pondremos un enlace en Res, porque en una reciente entrevista vuelve a hablar del tema y vemos además que es otro de los aspectos que se van a tratar en torno a las participaciones en ese eje de la acción socioeducativa como acción transformadora. Es el tema de la Ley de Educación Social. Llevan varios años. Yo recuerdo desde el anterior congreso, pero han seguido trabajando por esos apoyos, por una ley de regulación de la educación social. Y en esa ley, pues también cómo la educación social tiene que tener un estatus dentro de los sistemas educativos. En este caso estamos hablando de España, pero es algo, yo creo, que reivindican también a nivel internacional. Sí, es un poco, como partía un poco de lo que decía antes Antonio, hay una reivindicación también que defendemos, ¿no? Hay términos que la justicia no es el sistema judicial, la educación no es el sistema educativo, los servicios sociales no son los servicios de protección social exclusivamente. Por ejemplo, la salud es más amplia que el sistema sanitario. Entonces, un poco es la reivindicación de toda esa amplitud que es la educación, que no es solo el sistema. Una de nuestras mayores reivindicaciones es que estamos trabajando en 4 sistemas públicos diferentes, nos llamamos de diferentes formas, dependiendo de cada comunidad autónoma, de cada diputación y de cada ayuntamiento. Por ejemplo, es un ejemplo para que nos entiendan los oyentes, ¿no? Un médico es un médico en el centro de salud, si trabaja en el EOE, en el equipo de orientación educativa, y si trabaja en un centro penitenciario. Sin embargo, nosotros tenemos una amalgama, muchas definiciones, muchas categorías profesionales, entonces reivindicamos una ley que reconozca nuestra profesión y que además es fundamental que un compañero educador social que lleve 20 años trabajando con niños y niñas en centros de protección necesite cambiar, porque trabajamos con colectivos a veces tan vulnerables y tan machacados por la propia sociedad que es necesario ese cambio. Entonces, a veces no tenemos salida ni de promocionar ni de cambio dentro de las propias administraciones. Entonces, reivindicamos esa parte. En el sistema educativo trabajamos en unas comunidades dentro del sistema educativo, en otras comunidades en entidades, en servicios concertados, y aquí sí nos gustaría reivindicar. No es que estemos en desacuerdo con los servicios concertados, lo que reivindicamos es el mismo sueldo y las mismas condiciones que en el sistema público. Un educadora social en un centro de protección, no nos gusta utilizar la palabra menores, pero creo que sí la uso en este caso, de centro de protección a la infancia, pues tiene un sueldo y unas condiciones laborales. Pero si vamos a una entidad concertada que la propia comunidad autónoma pues externaliza el servicio, entonces exigimos, en este caso, a los poderes públicos y a los representantes que tengan muy en cuenta el control de la situación. Estamos teniendo en este momento personas que no tienen ninguna formación académica trabajando con niños y niñas, con menores. Y si nos vamos un poco al lado del tema de migraciones, los centros de emergencia se convierten casi en centros permanentes. O sea, se abre un centro de emergencia en una comunidad concreta que tiene que tener un tiempo, se convierte, y con qué tipo de personal, qué formación tienen. Entonces, en el sistema sanitario jamás dudaríamos que la persona, el nivel de la categoría que tiene que intervenir. Sin embargo, en nuestro sector, pues cualquiera puede educar y cualquiera no puede educar.
Es tremendo porque, como antes nos comentaba, aunque parece que es una profesión nueva, tiene muchísima trayectoria detrás, pero poco reconocimiento por lo que nos está comentando. Me gustaría profundizar un poco más, Antonio Luis Balsa, sobre todo viendo la experiencia que usted tiene, no solamente en la educación social, sino trabajando directamente con infancia, con justicia juvenil, con movimientos asociativos y sobre todo como formador en mediación y justicia restaurativa, y además en el ámbito universitario también, que hablásemos un poco más de esa reivindicación de los educadores sociales, de esa dignidad para los profesionales de la educación social, que forma parte de ese primer eje del Congreso, pero a veces las palabras vuelan y no entramos a profundizar en lo que realmente significa. Hablábamos de que usted pues lleva trabajando toda su vida en la educación social, mucho antes de que entrase en la academia, que ya se ha jubilado, que sigue ahí al frente de esa vicepresidencia y ahora sobre todo al frente de ese comité organizador del Congreso Nacional. Vamos, mi trayectoria profesional pues empieza en el año 84 trabajando en un centro de reforma de menores y ya en aquella época estábamos pidiendo, demandando, había formaciones específicas anteriores a la creación de la Universidad de la Diplomatura y yo tuve la oportunidad de tener entrevistas y tuvimos grupos de trabajo para diseñar los estudios que hacían falta y que todos entendíamos desde la práctica que iban a proporcionar competencias a los futuros educadoras y educadores sociales, ¿no? Ha pasado mucho tiempo desde entonces, evidentemente, pero sí que algunos, digamos, pues nos hemos atrevido un poco a trascender ese trabajo cotidiano, a reflexionar un poco sobre lo que hacemos y a intentar que se valore lo que se hace. Y a veces las prácticas pues, son muy positivas. Incluso pues, yo he tenido la oportunidad de ir a algunas universidades, sobre todo las aragonesas o en la UNED también, a explicar mi experiencia, que creo que es muy valiosa y que creo que alecciona y sirve para mucho y tal. Sí que tengo que decir, por ejemplo, en Aragón, hoy por hoy no tenemos formación universitaria presencial. La única que hay es la UNED, en los centros asociados, el de Calatayud, el de Teruel, de Barbastro. Y, bueno, por supuesto, pues quiero animar al profesorado y a los alumnos de la UNED a que participen y colaboren y se sientan implicados e invitados a participar en este congreso, pues que es aragonés, pero es estatal también, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay ahí mucho que debatir, hay que intentarlo hacer lo mejor posible y es nuestra intención de que este sea el mejor congreso de los posibles, va a ser el 8º, pero la verdad es que no somos gestores de congresos, o sea, somos educadores sociales con unas preocupaciones y que intentaremos hacerlo lo mejor posible y lo más accesible y participativo, por supuesto. Bueno, destacando la relevancia de estos congresos estatales, tenemos que decir además que en 2001, que se celebraba el tercer Congreso Estatal de Educación Social, en aquel momento en Barcelona, pues también coincidió la celebración del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Educadores Sociales, un lugar de encuentro para los profesionales, para los estudiantes y para todas aquellas personas interesadas e implicadas en estos asuntos, en este caso bajo el lema Educación Social, Dignidad y Derechos. Pondremos un enlace tanto al Consejo General de Colegios Oficiales de Educadores y Educadores Sociales, que está dentro de ese marco del portal de la educación social, eduso.net, pero también al Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón, que ahí en la página pues nos van actualizando toda la información de este encuentro y de otras muchas actividades. Además, desde cada uno de estos lugares podemos enlazar con los colegios profesionales de otros puntos de España. Al hilo de lo que estaban comentando de la formación, me van a permitir, hace pocas fechas hablábamos precisamente de un programa modular, fruto, una de las primeras acciones de un convenio firmado con el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales, con la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ese programa modular sobre intervención desde la educación social en el ámbito educativo.
Lourdes Menacho, ¿cómo se relaciona ese programa modular también con los ejes temáticos del 8º Congreso Estatal de Educadoras y Educadores Sociales? A ver, estamos hablando, antes comentaba lo del sistema educativo. Ya llevamos unos cuantos congresos que siempre hay un espacio dedicado al tema de educación, pero relacionado con el sistema educativo porque lo consideramos muy importante. Empezábamos la conversación con el tema territorial. En las ciudades, si nos centramos en las zonas urbanas, tenemos zonas excluidas y zonas no excluidas, zonas con unas problemáticas sociales y otras zonas que no tienen esas problemáticas sociales. Desde ahí se interviene en la educación social no solo para cambiar o trabajar la problemática concreta que un niño tenga con una familia concreta en el cole, sino también modificar ese barrio, hacer un trabajo de animación y desarrollo comunitario, algo muy importante. La animación sociocultural es una pata muy importante dentro de lo que es nuestra profesión, y entonces no podemos olvidar que las personas viven en lugares y en espacios concretos. Entonces, aparte de trabajar con el individuo, con la persona, también tenemos que trabajar con la colectividad, porque tenemos que transformar también espacios. Hay espacios excluidos, hay espacios marginados, y luego también eso pasa en zonas rurales, etcétera, etcétera. Hay una cosa que sí que nos gustaría, que se me ha olvidado antes mencionar, es una reivindicación que tenemos, que es la creación de la categoría del educador social en el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque nuestra ley es reeducativa, y reeducar no es volver a enseñar a leer y a escribir. Reeducar es volver a trabajar, a que esa persona cuando salga de ese lugar pueda integrarse en su vida diaria, ser mejor persona y un poco contribuir a la construcción de una sociedad mejor. Entonces resulta que en el sistema penitenciario, excepto en Cataluña, que es lo que hablábamos antes, pues hay 5 comunidades autónomas que tienen la figura del educador social en los centros educativos. Hay una comunidad autónoma como es Cataluña, que además nos alegra y alabamos esa apuesta, tiene incluida la figura del educador social en el sistema penitenciario junto a otros profesionales, mientras que en el resto de comunidades no. Entonces un poco planteamos que la ciudadanía tiene el mismo derecho en todos los lugares, ¿no? Igual que en otros, pues se trabaja muy bien la atención, como en Aragón, ¿no? A los chavales, que se lo puede contar más Antonio, ¿no? O un servicio de mediación, y en otros no. Entonces, esa cuestión lo tenemos que trabajar porque nos parece fundamental. Son algunos de los aspectos que se van a trabajar también en ese programa modular, claro, en el que van a colaborar pues muchísimos educadores sociales, y que se codirige pues desde la UNED y desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. Como nuestro tema era esa presentación del Congreso Estatal de Educación Social, mencionábamos que se va a presentar en Zaragoza, pues aprovechando la celebración del Día Internacional de la Educación Social, que, como nos decía Antonio Balsa, pues en Aragón se va a celebrar ese día 28, aunque oficialmente pues es el día 2, pero bueno, siempre en torno a esa fecha del 2 de octubre, pues todos los colegios oficiales celebran ese día internacional. Así que, si les parece, para concluir, volvemos a ese congreso, que supone todo un hito, porque decíamos que se celebra cada 4 años, hemos hablado de algunos de los aspectos, pero sí que me gustaría pues algunas líneas que animen, porque claro, aunque nos hablaba de esas facilidades tanto para la matrícula como para el alojamiento, para los desplazamientos, estamos hablando de movilizar pues a unas 500, 600 personas procedentes de distintos puntos de todo el territorio nacional. Sí, yo añadiría que, bueno, primero yo creo que es una necesidad de hacer congresos por esa necesidad de reflexionar sobre lo que estamos haciendo y reflexionar colectivamente, ¿no?, entre todos, y porque también los tiempos van cambiando. Estamos en un
tiempo que se aceleran mucho los cambios, que se introducen nuevas disfunciones sociales, ¿no? Es decir, hace no mucho tiempo pues no se estaba hablando de acoso escolar, igual que no se hablaba de feminismo tanto como ahora. O sea, es decir, hay cosas o de dignidad, como estábamos diciendo al principio. Entonces yo creo que como los tiempos van cambiando, evidentemente, y existe esta necesidad de reflexionar conjuntamente, los congresos pues siguen siendo eso, una necesidad. Y que la manera mejor de poder aportar es estar presente. Nosotros vamos a dar todas las facilidades del mundo, pero evidentemente va a ser, digamos, una labor de los propios asistentes el poder participar, imbuirse, el debatir, el plantear nuevas estrategias, el conocer experiencias novedosas seguramente en determinadas materias. En fin, aquí hay una invitación a que todas las personas que están implicadas en la educación social, ya sean universitarios, investigadores, o sean personas que en la vida práctica están realizando un trabajo, que puedan ponerlo al servicio de la colectividad y que podamos conocer esas prácticas o buenas prácticas que estoy seguro que se vienen desarrollando, ¿no? Y además, pues no, también pues eso es necesaria esa otra parte de reflexión para decir, bueno, ¿qué está pasando? Pues para que exista estas dificultades del intrusismo profesional que estamos viviendo, de la formación, pues que sí es la más adecuada, de que sí las condiciones laborales son las más dignas, pero que tiene que haber unos servicios de supervisión que no están funcionando hoy por hoy. O sea, es decir, yo creo que las administraciones se quedan muy anchas externalizando los servicios y despreocupándose de los resultados, cuando a veces estos pues no se trasladan a la población en general o no se conocen o se conocen poca o mal. Entonces, el evaluar los resultados, el que haya una cierta inspección, el que haya una cierta supervisión, apoyo. Es decir, los profesionales de la educación social necesitamos cuidados. Entonces, es decir, si queremos cuidar a otras personas, también tenemos y asumimos ese desgaste que pueda suponer el trabajar con las dificultades de la población, y que son muchas y muy importantes. Y ya digo, es una labor callada que creo que es necesario poner encima de la mesa, y que los medios de comunicación también se den cuenta de esto, y por supuesto pues las instituciones públicas, políticas y demás, para que puedan mejorar la situación y dignificar la profesión, que lo necesitamos. Bueno, pues tenemos dos citas. Quienes estén próximos a alguno de los colegios profesionales de educadoras y educadores sociales en estas próximas fechas, en torno al 2 de octubre, pues también son puertas abiertas y son actividades abiertas a toda la comunidad. Es una oportunidad para acercarse a esos colegios. Y bueno, la otra cita es 8º Congreso Estatal de Educación Social, cuyo lema será Educación Social, Dignidad y Derechos, del 16 al 18 de abril en el 2020, una fecha importante en Zaragoza. Y bueno, ya están abiertas las posibilidades para enviar comunicaciones, póster, carteles, vídeos y otras experiencias. Antonio. Sí, no, y además quería añadir que en los próximos días esperemos que se abra ya la web oficial del Congreso, que podrá ser accesible para todo el mundo, donde se podrán hacer las inscripciones y se tendrá toda la información lo más completa y actualizada que podamos, porque en este momento estamos todavía construyendo el programa, intentando hacerlo lo mejor posible, pero eso va a ser muy accesible para todo el mundo porque es Congreso de Educación Social. O sea, cualquiera que introduzca estos términos va a ir directamente al 8º Congreso de Educación Social que celebramos en Zaragoza el año que viene. Efectivamente, y también en esa dirección del portal del educador y la educadora social, eduso.net. Ahí vamos a tener siempre toda la información y, por supuesto, en las web de los distintos colegios oficiales. Lourdes Menacho. Sí, yo animaría, como tú decías antes, es un encuentro de la profesión. Es un encuentro también de la academia, porque también sabemos la situación en que están los profesores y profesoras del ámbito académico y las dificultades que tienen en su día a día para escribir, para editar, en revistas, para viajar, todas las exigencias que hay ahora mismo, también en su ámbito, y también un poco invitar a lo que es responsables del ámbito de la administración, que también es muy importante, y sobre todo animar a la gente a que escriba comunicaciones. Somos una profesión de la activa y estamos mucho en la tarea y en el hacer. Y
tenemos poco tiempo dentro de nuestro trabajo a lo que es reflexionar y escribir. Entonces sí animaría a los compañeros y compañeras que no puedan ir al Congreso, quizás que puedan enviar su comunicación o que participen, y que también se dirijan a sus colegios, porque sabemos que hay colegios que pues también que trabajan para facilitar pues la información, que la gente se desplace, porque sabemos que, yo sigo reivindicando, es una profesión que tampoco tenemos grandes sueldos, y sabemos que sacar y dedicar pues una inversión para ir al Congreso también es costoso, pero sí es cierto que nos encontramos la profesión, que nos damos ánimo, que avanzamos y que es muy importante colaborar, porque somos una profesión comprometida. Muchísimas gracias a los dos por habernos acercado pues un poco más esta profesión, la educación social. Lourdes Menacho Vega es presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. Antonio Luis Balsa Urós es el presidente del comité organizador de este encuentro, de este Congreso Estatal de Educación Social, el 8º, que se va a celebrar, como decíamos, del 16 al 18 de abril del próximo año en Zaragoza. Él forma también parte pues de ese equipo del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón. Y también por habernos acercado, pues en este caso hemos hablado del programa del Día Internacional de la Educación Social, que se va a desarrollar en Zaragoza, porque normalmente se presentan los congresos, nos decía la presidenta del Consejo, pues en la misma ciudad, en el entorno de la celebración del Día Internacional de la Educación Social, en la que luego se va a celebrar el Congreso. Así que, bueno, pues el día 28, quienes estén próximos a Zaragoza, pues se pueden acercar, porque además el entorno en el que las distintas actividades se van a desarrollar es muy interesante, no solamente la parte del teatro, sino también pues ese encuentro en uno de los museos más emblemáticos de Zaragoza. Muchísimas gracias a los dos y hasta otro encuentro. A vosotros. Gracias a vosotros. Eduso.net, el portal de la educación social. Eduso.net. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.